En las técnicas de análisis térmico, algún parámetro físico del sistema es medido en función de la temperatura, mientras que la muestra está sometida a una variación controlada de la misma. Mediante este grupo de técnicas podemos reconocer procesos físicos y químicos como son los procesos de descomposición, procesos de absorción y desorción de sustancias, normalmente agua, oxidaciones, transformaciones polimórficas, procesos de recristalización, cambio de fase, etc. En el cuadro que tenéis en la diapositiva tenéis algunas de las técnicas térmicas y las tres técnicas térmicas que vamos a ver en este curso, que son el análisis térmico diferencial, DTA, la calorimetría diferencial de barrido, DSC, y la termogravimetría. El análisis térmico diferencial mide las diferencias de temperatura entre muestra y referencia, la calorimetría diferencial de barrido, la entalpía, y la termogravimetría, la variación del peso con la temperatura. Antes de empezar a hablar de las técnicas, es conveniente clasificar las reacciones que tienen lugar en un material en función de la temperatura. Estas reacciones pueden clasificarse atendiendo a la energía asociada al proceso y a la variación del peso. Vamos a empezar por la energía asociada al proceso. Podemos clasificar las reacciones en endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas son aquellas reacciones que para que se produzcan necesitamos suministrar energía al medio, y las exotérmicas son las que desprenden energía al medio. Son reacciones exotérmicas las reacciones de oxidación, incluyendo la combustión, los procesos de congelación, las transiciones estado vítreo a estructura cristalina y las transformaciones estructurales en el enfriamiento. Son reacciones endotérmicas las deshidrataciones, descomposiciones, reacciones de fusión, evaporación y sublimación, las transformaciones estructurales en el calentamiento, las transformaciones magnéticas y las reacciones de reducción. La clasificación de las reacciones de acuerdo a la variación de peso tenemos de dos tipos: reacciones en las que no hay variación de peso, que para estudiarlas se utiliza el DTA y DSC, y tenemos como ejemplo la formación de espinelas, un óxido de aluminio más un óxido de magnesio para dar la espinela de magnesio y aluminio, la disociación de una fase sólida en dos, el carbonato de magnesio y calcio, que lo conocéis como dolomita, se descompone en carbonato de calcio y carbonato de magnesio sin tener pérdida de peso asociada, y los cambios estructurales, como por ejemplo este fosfato ácido de aluminio, que pasa de ser anisótropo a un material amorfo y a ser isótropo a 250 grados. Además también tenemos como ejemplo la transformación polimórfica del cuarzo, que a 900 grados pasa a cristobalita. Normalmente la mayoría son reacciones de pérdida de peso, aunque también podrían ser de ganancia, como las oxidaciones. En las pérdidas de peso podemos tener un único sólido que al descomponerse da un sólido y un gas, sería este ejemplo que tenéis aquí, sulfato de cobre con 5 moléculas de agua que da el sulfato de cobre anhidro, y o dos sólidos que con la temperatura tenemos otros dos sólidos más una pérdida de agua. Hemos visto que estas técnicas nos permiten determinar el contenido en agua de una muestra. Por eso es importante conocer qué tipos de agua presenta una muestra. El primer tipo de agua que puede presentar es el agua absorbida. Está absorbida sobre la superficie de las muestras mediante enlaces débiles de Van der Waals y se pierde a temperaturas muy bajas, con una baja energía asociada, de 4 a 6 kilocalorías por mol. Es el agua que presenta cualquier cuerpo a temperatura ambiente. Otro tipo de agua es el agua de hidratación. Este agua de hidratación está integrada en la estructura y puede ser agua aniónica y catiónica.
El agua de hidroxilación son los OHs. Se pierde a temperatura más alta que el agua de hidratación y se distingue del agua de hidratación mediante espectroscopía infrarroja. Además, podemos tener agua libre o zeolítica que está alojada en los canales de las estructuras. El orden de temperatura de pérdida de agua primero sería el agua absorbida sobre 100 grados, después el agua libre, posteriormente el agua de hidratación y si la muestra tiene además OHs, esta sería la última que se perdería. Ahora vamos a empezar ya a hablar de las técnicas. La primera, la termogravimetría. En el análisis termogravimétrico, el peso de la muestra es registrado continuamente en función de la temperatura. Las curvas, que se llaman termogramas, expresan en el eje X la temperatura y en el eje Y la propiedad que se modifica con la temperatura, en este caso el peso. En estas curvas se puede expresar o en tanto por ciento o en miligramos o gramos de muestra. Su aspecto, el aspecto de estas curvas, es el de una escalera con peldaños descendentes si hay pérdida de peso. Si hay ganancia, los peldaños serían hacia arriba. En la imagen se muestra un equipo de análisis simultáneo de TG-DTA y la curva de la que hemos estado hablando. Las otras dos técnicas, el análisis térmico diferencial y la calorimetría diferencial de barrido, DTA y DSC, respectivamente, miden cambios en las entalpías cuando la muestra es sometida a un calentamiento de la muestra. En el DTA lo que estamos midiendo es la temperatura que hay entre muestra y referencia, cuando tiene lugar un proceso en la muestra. Vemos aquí cómo son curvas típicas de DSC y de DTA. Vemos que en ambos casos los picos hacia arriba son reacciones exotérmicas y los picos hacia abajo reacciones endotérmicas. En abscisas o en el eje X tenemos la temperatura y en ordenadas, dependiendo de la técnica, tenemos incremento de T para el DTA o la entalpía para el DSC. Nosotros podemos medir en estas curvas cuándo empieza el proceso, cuándo termina el proceso y cuál es el punto máximo de ese proceso. Los termogramas son muy sensibles a las condiciones del análisis, por eso vamos a analizar algunas de esas condiciones para que veáis qué es lo que ocurre. Por ejemplo, la atmósfera. Cuando trabajamos con atmósfera de aire, podemos tener, cuando trabajamos con diferentes atmósferas, la atmósfera puede ser activa, inerte o autogenerada. Autogenerada es la atmósfera que se genera cuando la muestra se está descomponiendo. Imaginaros que tenemos ese sulfato de cobre del que hemos hablado antes con 5 moléculas de agua. Cuando se descompone, forma una atmósfera de vapor de agua. Una atmósfera activa es una atmósfera que interviene en el proceso de descomposición. Imaginaos que estamos descomponiendo un carbonato y tenemos una atmósfera de CO2. Ese CO2 es una atmósfera activa en ese proceso de descomposición. Y una atmósfera inerte es, por ejemplo, el nitrógeno, no interviene en el proceso. Normalmente, para muestras de patrimonio, lo normal es trabajar en atmósfera de aire o en atmósfera de nitrógeno. Otro problema de las atmósferas es el flujo de atmósfera. Podemos no tener flujo, tener una atmósfera estática o tener una atmósfera dinámica, que con un flujo determinado. Os voy a enseñar una serie de ejemplos para que lo veáis gráficamente. Aquí tenemos la descomposición del oxalato cálcico monohidrato en aire y en nitrógeno.
Aunque no sepáis nada de técnicas térmicas, observamos que en aire se descompone mediante dos reacciones endotérmicas, primera y tercera, y una reacción exotérmica, la segunda, mientras que en nitrógeno se descompone mediante tres reacciones endotérmicas. Fijaros la diferencia. En cuanto al flujo, aquí tenemos una muestra de montmorillonita en atmósfera de nitrógeno, con diferentes flujos, A con 100 milímetros de mercurio y B con 3000 milímetros de mercurio. Veis que al aumentar el flujo del gas, las temperaturas de los procesos se desplazan a temperaturas más altas y dejan de definirse los máximos de descomposición. La cantidad de muestra es otro parámetro fundamental. La cantidad de muestra varía normalmente entre 0,3 miligramos a 100 gramos, dependiendo del proceso que queramos estudiar. También influye el tamaño de grano y la compactación de la muestra. Evidentemente, relacionado con la cantidad de muestra, tenemos el tamaño del contenedor de la muestra o crisol. Si la muestra tenemos muy poco tamaño, los crisoles serán de tamaño más pequeño. Además, los crisoles pueden ser de vidrio, cerámica o metálicos como aluminio, platino y cobre. El mejor crisol, porque es universal, es el de platino, porque con el resto hay que estudiar los procesos de descomposición, a qué temperatura tienen para utilizar unos u otros. Aquí tenéis un ejemplo de la cantidad de muestra. En una muestra la descomposición del yeso, la pérdida de las dos moléculas de agua. Vemos que cuando la cantidad de muestra es muy grande, 2,5 gramos, se ven las dos pérdidas de peso, de agua, pero el pico es muy ancho y los picos están poco separados. Según bajamos la cantidad de muestra, estos picos se van formando mejor y además se baja la temperatura a la que se producen los procesos. La velocidad de calentamiento, velocidad con la que se alcanza la temperatura para que se produzca un proceso, es también muy importante. Las podemos dividir en dos grandes grupos, en velocidad de calentamiento lenta y velocidad de calentamiento rápida. Vamos a ver este ejemplo para que veamos. Este sería una velocidad de calentamiento rápida, 16 grados centígrado minuto, y esta una velocidad de calentamiento lenta, 2 grados centígrado minuto. Es la descomposición otra vez del sulfato de cobre con 5 moléculas de agua, la pérdida de las 4 primeras moléculas de agua. Vemos que cuando la velocidad de calentamiento es muy rápida, a la muestra no le da tiempo a reordenarse y solo vemos un hombro para la segunda pérdida de peso. Según bajamos la velocidad de calentamiento, vemos que esos máximos se van modificando hasta llegar a estar independientes y la temperatura a la que se producen los procesos se va bajando de grados centígrados. Los termopares son los elementos con los que se mide la temperatura cuando trabajamos a altas temperaturas. Serían los termómetros de temperatura ambiente. Los termopares son dos hilos metálicos que normalmente uno es de un metal y el otro es una aleación. Los más usuales son los de la aleación, los de platino-rodio con platino. El diámetro que tiene el hilo metálico es muy fino, de 0,1 a 0,3 milímetros, y es muy importante la posición que ocupan. La posición ideal es que esté en contacto con la muestra, porque así está midiendo la temperatura de la muestra. En las técnicas térmicas, como estamos viendo cómo se comporta un material con la temperatura, es fundamental utilizar materiales de referencia, que, igual que antes, pueden ser de dos tipos: materiales inertes, que no les ocurre nada, ningún proceso en el intervalo de temperatura que nosotros estamos trabajando, y materiales activos, que son sustancias con transformaciones que están muy bien definidas y conocidas, pero que tienen que ser muy diferentes de las de la muestra.
que queremos estudiar, porque si no se estarían colapsando unas reacciones con otras. Por ejemplo, la presencia de cuarzo en una muestra nos actúa como un material de referencia porque el cuarzo a 573 grados tiene una transformación endotérmica que nos permite ver a qué temperaturas se están produciendo nuestras transformaciones. En este cuadro os hemos resumido unas condiciones estándar para el análisis térmico diferencial. Son condiciones estándar que no son las que, por ejemplo, utilizamos nosotros en el laboratorio, pero son las que recomienda la bibliografía. Por ejemplo, 120 miligramos de muestra. Esto es una cantidad excesiva de muestra. Se pueden hacer termogramas perfectos con 10 miligramos de muestra. Material de referencia, 150 miligramos de alúmina, evidentemente para esos 120 miligramos de muestra. Si ponemos 10 miligramos tendríamos que hacer la proporción exacta. El tamaño de grano de la muestra para arcillas debe estar entre 0,6 y 2 micras de diámetro y para otros materiales entre 6 y 200 micras de diámetro. Este diámetro es el que tienen las muestras para difracción de rayos X. La situación de la muestra, como os decía antes, los termopares deben encontrarse en el centro de la muestra en contacto directo con la sustancia que se está calentando. La atmósfera, ya os había dicho que en aire y sin flujo es lo ideal, pero si queremos una atmósfera inerte, en nitrógeno. Los crisoles de platino, el termopar de platino-platino-rodio, la velocidad de calentamiento para una muestra inicial, un estudio inicial debe ser de 10 grados centígrado minuto hasta 300 grados. Si queremos luego estudiar una reacción de forma más precisa, una velocidad de calentamiento adecuada podría ser de 2 grados centígrado minuto. Y la muestra no debe estar compactada. ¿Qué aplicaciones tiene que nos puedan interesar a nosotros? La primera, estudiar las pérdidas de agua, pero también las pérdidas que tengamos. Aquí tenéis, por ejemplo, la determinación de minerales de forma semicuantitativa. Esto es una muestra que tiene yeso, porlandita y calcita y podemos determinar con una proporción muy buena la proporción que existe de cada una de estas fases minerales en función de la pérdida de agua del yeso, la pérdida de agua de la porlandita y la pérdida de agua, la pérdida de CO2 de la calcita. Además también podemos hacer un control de la calidad de una sustancia. Por ejemplo, cuando tenemos una sustancia que es pura al 100%, esta sería su temperatura de descomposición. Cuando está al 99%, la temperatura desciende como en 1 grado centígrado y cuando lo tenemos en un 96%, desciende por debajo de 5 grados centígrados. Fijaros que cuando se hace este tipo de comparaciones siempre se utiliza las mismas condiciones experimentales, 1 grado centígrado minuto de velocidad de calentamiento y 5,5 miligramos de muestra para todas ellas. Y al final tenéis unas referencias para esta unidad.